¿Alguna vez te has sentido como si ciertas pruebas en la vida solo te pasaran a ti? Como si solo los elegidos tuvieran que enfrentar situaciones tan difíciles o inesperadas. Si es así, no estás solo. Muchos se sienten así, pero la verdad es que esas pruebas no son una señal de fracaso, sino de un propósito divino. ¿Sabías que, según estudios recientes, el 60% de las personas que atraviesan dificultades espirituales terminan encontrando una fe más profunda después de enfrentar esos momentos? Impresionante, ¿verdad? Eso solo muestra que lo que parece ser un obstáculo, a menudo es una oportunidad para crecer. En este canal nos basamos en una doctrina sana, sin distorsionar el mensaje. Tomamos versículos directamente de la Biblia y los analizamos tal como están escritos, sin manipular el texto. Queremos que lo que escuches sea claro, verdadero y fiel a las Escrituras. Y antes de que pienses que estamos señalando o juzgando, quiero que sepas que aquí no hay culpables. Si alguna vez has sentido que te has desviado del camino o que no eres suficiente, estamos aquí para recordarte que todos enfrentamos luchas y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros está exento de caer, pero siempre podemos levantarnos. Así que relájate, hablemos con calma y sin juicios. Este espacio es para ti, para que podamos crecer juntos en la fe. Comencemos este viaje. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que impacta y transforma vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre el amor que nunca falla, comparte este video con ellos. ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo más grande para ti en esta vida? ¿Qué si Dios tiene un propósito especial para ti? Si estás aquí, probablemente te has planteado esa misma pregunta y créeme, no estás solo. Todos en algún momento nos hemos detenido a pensar si somos parte de algo más grande, algo divino. Pero, ¿cómo saber si realmente eres elegido por Dios? Hoy quiero compartir contigo 5 claves que podrían cambiar tu vida. Sé que este tema puede parecer profundo, pero lo que quiero contarte hoy puede abrirte los ojos de una manera que nunca imaginaste. En este video te voy a ayudar a entender si estás siendo llamado por algo mucho más grande que tú mismo, algo que va más allá de tu día a día, algo que tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino la vida de las personas a tu alrededor. Te prometo que al final de este video verás las cosas desde una perspectiva diferente. Las señales están allí, pero tal vez nunca las habías notado. Hoy es el día en que las descubrirás. Explicar el concepto de ser elegido por Dios. Ahora, antes de entrar en las 5 claves, tenemos que aclarar algo importante. ¿Qué significa ser elegido por Dios? No se trata de un título o un privilegio exclusivo para unos pocos. No es algo que simplemente te caiga del cielo sin previo aviso. Ser elegido por Dios no significa que serás perfecto o que tu vida será fácil. De hecho, muchas veces las personas elegidas por Dios enfrentan retos mayores que otros, pero lo que marca la diferencia es el propósito divino que se manifiesta en sus vidas. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que fueron elegidas para un propósito mayor, como Moisés, quien fue llamado a liberar a su pueblo a pesar de sus dudas y miedos, Éxodo 3:10, o David, un joven pastor elegido para ser rey de Israel sin experiencia en batalla, pero con un corazón lleno de fe, 1 Samuel 16:13. Jesús, el mismo Hijo de Dios, fue elegido para cumplir la misión más grande, salvar al mundo. Ser elegido no es un camino fácil, pero es un camino lleno de significado. Dios te elige para cumplir una misión única y solo tú puedes desempeñar ese papel. Quizá en este momento te estés preguntando, ¿y cómo sé si yo soy elegido? Es lo que te contaré en las siguientes claves. Conexión constante con lo divino. La primera clave para saber si eres elegido por Dios es sentir una conexión espiritual profunda. Si sientes que hay algo más allá de lo físico, que hay momentos en los que sientes una paz inexplicable, una serenidad que no puedes explicar, es probable que estés siendo guiado por algo mucho más grande que tú. Las personas elegidas por Dios sienten que no están solas. Siempre hay algo o alguien acompañándolas. Es una sensación que te invade, como si cada paso que dieras fuera guiado por un poder superior. Esto puede suceder en momentos de oración,
de meditación e incluso en las situaciones cotidianas, cuando te das cuenta de que todo encaja perfectamente, como si todo estuviera sincronizado. A veces esa sensación es tan sutil que ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando. Pero en mi caso, fue cuando comencé a orar de manera más profunda, buscando respuestas. Una paz inmensa comenzó a invadir mi corazón, como si de repente supiera que había algo mucho más grande guiándome. ¿Te ha pasado? Si alguna vez has sentido que algo o alguien te guía sin que puedas verlo, es una señal clara de que algo está sucediendo. Esta conexión espiritual es la primera clave, pero aún hay más: el llamado o propósito de vida. La segunda clave para saber si eres elegido por Dios es tener un llamado o propósito claro. Este propósito no es algo que se pueda ignorar, es algo que te llama con fuerza, algo que te mueve, te impulsa a hacer el bien, a ayudar a los demás o a luchar por una causa mayor. Yo experimenté esto de manera muy fuerte en mi vida. Me di cuenta de que había algo en mi interior que no podía ignorar, algo que me empujaba a actuar, a ayudar, a cambiar las cosas. No fue un solo momento de revelación, sino un proceso gradual donde comencé a comprender que había algo más grande en juego. Este propósito no siempre es fácil de entender desde el principio, pero cuando empiezas a seguir esa llamada interior, empiezas a ver que todo comienza a tener sentido. Dios tiene un plan para ti, y es un plan que va más allá de tu vida diaria. ¿Lo sientes también? Si te sientes impulsado a hacer algo que va más allá de ti, es una de las señales más claras de que estás siendo elegido para un propósito especial. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que impacta y transforma vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre el amor que nunca falla, comparte este video con ellos. Ahora bien, una de las cosas más sorprendentes cuando te das cuenta de que eres elegido por Dios es que no todo será fácil. Dios permite que pasemos por pruebas y dificultades, no porque quiera vernos sufrir, sino porque sabe que son estas experiencias las que nos moldean, nos fortalecen y nos preparan para cumplir nuestro propósito. Las pruebas son parte del proceso divino. No las buscamos, pero muchas veces son esas dificultades las que nos enseñan lo que necesitamos aprender. Moisés, por ejemplo, pasó por años de dudas y angustia antes de poder liberar a su pueblo. David, siendo perseguido por el rey Saúl, vivió situaciones extremadamente difíciles antes de convertirse en el rey de Israel. Al principio, me costó aceptar que las dificultades eran una parte esencial de mi camino. ¿Te ha pasado a ti? Quizá has pasado por momentos en los que sentías que ya no podías más, pero luego de esos momentos, algo dentro de ti cambiaba. Esas pruebas nos preparan para ser más fuertes y más sabios. Si en este momento estás atravesando por un periodo difícil, no te desesperes, porque a menudo esas pruebas son el testimonio de que Dios está trabajando en tu vida. Te está moldeando, preparándote para lo que está por venir. En el siguiente paso, te compartiré cómo las personas elegidas por Dios también experimentan un crecimiento interior profundo, crecimiento espiritual y transformación interior. La sexta clave para saber si eres elegido por Dios es un crecimiento espiritual profundo. A medida que sigues tu llamado y enfrentas las pruebas, te das cuenta de que tu relación con Dios se vuelve cada vez más fuerte. Este crecimiento no es solo de conocimiento o entendimiento, sino una transformación interior que cambia tu manera de ver el mundo, de ver a los demás y, lo más importante, de verte a ti mismo. Cuando empecé a caminar en este proceso, lo primero que noté fue que mi perspectiva sobre la vida comenzó a cambiar. Ya no veía los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de aprendizaje. Todo lo que antes me parecía un sufrimiento empezó a verse con nuevos ojos, como un proceso de crecimiento que me estaba llevando más cerca de mi propósito divino. Este crecimiento es algo que solo las personas que son elegidas por Dios experimentan. No se trata solo de conocer más de la Biblia, sino de una transformación total del corazón. Es como si comenzaras a ver la vida con una nueva lente, donde todo tiene más sentido y propósito. Este crecimiento espiritual es una señal clara de que Dios está obrando en tu vida. Y a medida que sigues creciendo, también empiezas a notar cambios en tus relaciones, en tus decisiones y en la manera en que te relacionas con el mundo. Pero este proceso no termina aquí. En la siguiente clave,
te hablaré sobre las bendiciones y los frutos que empiezan a florecer cuando sigues el propósito de Dios. Frutos y bendiciones al seguir el propósito de Dios. La séptima clave que confirma que eres elegido por Dios son los frutos y bendiciones que empiezas a ver en tu vida. Dios no solo te llama a un propósito, sino que también te da las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Y a medida que sigues su voluntad, comienzas a ver cómo se manifiestan bendiciones que antes pensabas inalcanzables. La vida de Moisés, por ejemplo, estuvo llena de bendiciones cuando siguió el llamado de liberar a su pueblo, y el rey David experimentó la bendición de ser ungido por Dios para llevar a cabo grandes cosas. Lo mismo ocurre con las personas elegidas hoy en día. Cuando sigues el camino de Dios, experimentas una abundancia que no es solo material, sino también espiritual y emocional. Lo interesante es que estas bendiciones no siempre son inmediatas ni visibles desde el principio. Pueden manifestarse de manera gradual, como una paz interior, nuevas oportunidades o relaciones más profundas y significativas. Yo comencé a ver estas bendiciones cuando decidí seguir mi llamado. Al principio no fue fácil, pero con el tiempo vi cómo mi vida cambiaba para mejor, cómo las puertas se abrían y las oportunidades llegaban cuando menos las esperaba. Si te encuentras en medio de un momento difícil, pero sigues sintiendo paz, o si empiezas a ver frutos que antes no veías, es porque Dios está bendiciendo tu obediencia. Y lo más asombroso es que este proceso sigue creciendo con el tiempo. En la siguiente clave, te hablaré de algo muy importante: cómo tu vida empieza a ser un testimonio de la obra de Dios. El testimonio de tu vida como señal de ser elegido. La octava clave para saber si eres elegido por Dios es algo que tal vez no habías notado antes, pero que se convierte cada vez más evidente a medida que sigues el camino de Dios. Tu vida misma se convierte en un testimonio vivo de su obra. Lo que quiero decir con esto es que las personas que son elegidas por Dios no solo hablan de su amor, sino que lo reflejan en sus acciones, en su forma de vivir. Cuando te encuentras alineado con el propósito divino, tu vida empieza a ser un ejemplo para los demás, mostrando el poder transformador de Dios. Yo comencé a darme cuenta de esto cuando las personas a mi alrededor empezaron a comentarme sobre cómo había cambiado. Mi actitud, mis decisiones, mi forma de tratar a los demás. Todo había sido transformado. Empecé a ser una fuente de inspiración para aquellos que me conocían, y sin quererlo, mi vida se convirtió en un testimonio de lo que Dios puede hacer en una persona. Recuerda que en la Biblia, Jesús mismo dijo que seríamos la luz del mundo, Mateo 5:14. Y eso es precisamente lo que sucede cuando Dios te elige. Tu vida se convierte en un reflejo de su gloria y de su amor, que atrae a los demás y les muestra lo que es posible cuando te entregas a Él. Si tú has comenzado a notar que tu vida está impactando positivamente a otros, si las personas te miran de una manera diferente, es posible que te estés convirtiendo en un testimonio vivo de la obra de Dios. Y esto no es algo para jactarse, sino una señal clara de que estás siguiendo el propósito que Él tiene para ti. En la siguiente clave te contaré cómo las pruebas se convierten en una oportunidad para glorificar a Dios. Las pruebas se convierten en oportunidades para glorificar a Dios. La novena clave para saber si eres elegido por Dios tiene que ver con cómo manejas las pruebas que se presentan en tu vida. En lugar de verlas como obstáculos que te detienen, las personas elegidas por Dios ven esas dificultades como oportunidades para glorificar a Dios. Recuerdo que en mis momentos más difíciles, en los momentos en que sentía que ya no podía más, empecé a comprender algo muy profundo. Dios no solo permite que pasemos por dificultades, sino que las usa para mostrar su poder en nosotros. Piénsalo por un momento. ¿Cómo podría alguien creer en la grandeza de Dios si nunca ve cómo Él transforma nuestras pruebas en victorias? Es en los momentos más oscuros donde realmente se refleja la luz de Dios. Las personas que son elegidas por Dios tienen la capacidad de ver más allá de la lucha, y en medio de esa lucha encuentran maneras de glorificar a Dios. En 2 Corintios 12:9, la Biblia nos recuerda algo poderoso. Pero Él me dijo: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En esos momentos de debilidad, cuando todo parece estar en nuestra contra, es cuando Dios más se manifiesta en nuestras vidas.
Así que, si te encuentras en una temporada de pruebas, no te desanimes. Puede ser el momento perfecto para que el poder de Dios se haga evidente en ti. Las dificultades no son el final, sino la oportunidad de que su gloria se revele a través de tu vida. Ahora, en la última clave, te hablaré sobre la paz y la seguridad que sientes al saber que estás caminando en el propósito de Dios. Paz y seguridad al caminar en el propósito de Dios. Finalmente, la última clave para saber si eres elegido por Dios es la paz y seguridad que sientes al caminar en su propósito. Aunque las pruebas y dificultades son parte del camino, hay algo que nunca te abandona: la paz que solo Dios puede ofrecer. Cuando estás alineado con el propósito divino, experimentas una paz interna que no se puede comparar con ninguna otra. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Las circunstancias externas pueden ser turbulentas, pero dentro de ti hay una tranquilidad que te sostiene y te guía a seguir adelante. En Filipenses 4:7, la Biblia dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz es una señal clara de que estás siguiendo el camino que Dios ha preparado para ti. Yo misma viví esta paz en momentos de incertidumbre. Había situaciones que me preocupaban, pero cuando me entregué por completo a su voluntad, sentí que todo iba a estar bien. Esa paz no dependía de lo que estaba pasando a mi alrededor, sino de mi confianza en que Dios tenía el control de todo. Si en tu vida sientes una paz inexplicable, una seguridad de que estás haciendo lo correcto, es porque estás alineado con el propósito de Dios, la transformación en tu vida diaria. A medida que sigues el propósito divino para tu vida, otra señal evidente de que eres elegido por Dios es la transformación diaria que experimentas. Esta transformación no se limita solo a momentos especiales de oración o reflexión. Comienza a verse en cada área de tu vida. Cuando realmente te entregas a Dios y te alineas con su propósito, cada aspecto de tu vida comienza a reflejar el cambio que está ocurriendo dentro de ti. No es algo forzado ni artificial, sino un cambio natural que fluye desde tu corazón. Tu manera de pensar, tus relaciones, tus decisiones, todo comienza a cambiar de acuerdo con los valores y principios de Dios. Te puedo decir que cuando empecé a seguir este camino, noté que incluso mi manera de enfrentar las dificultades cambió. Ya no reaccionaba de la misma forma ante los problemas. En lugar de quejarme o rendirme, ahora me encontraba buscando soluciones, confiando en que Dios me estaba guiando a través de cada prueba. Es como si estuvieras siendo renovado de adentro hacia afuera. El proceso es gradual, pero cuando te miras al espejo, te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Y esta es una de las señales más claras de que Dios está obrando en tu vida. Si notas que las decisiones que antes te costaban mucho, ahora te parecen más claras, o si tus relaciones están mejorando, es porque estás experimentando una transformación real en tu vida. Y lo más emocionante es que este proceso de transformación nunca se detiene. Siempre hay algo nuevo que Dios está haciendo en ti, y en la siguiente clave te hablaré sobre cómo tu propósito se expande hacia los demás. Expansión de tu propósito hacia los demás. La 12ª clave para saber si eres elegido por Dios es que tu propósito comienza a expandirse más allá de ti mismo, tocando la vida de las personas a tu alrededor. Dios no solo te elige para cambiar tu vida, sino para ser un instrumento de cambio en la vida de los demás. Es como una onda expansiva. Lo que comienza con una transformación en ti, poco a poco se va esparciendo a aquellos que te rodean. Tu vida, llena de los frutos del Espíritu, empieza a influir en la vida de tu familia, amigos y hasta en personas que ni siquiera conocías antes. Te cuento que al principio nunca imaginé que mis acciones y decisiones pudieran afectar a tantas personas. Pero a medida que me fui alineando con el propósito de Dios, empecé a ver cómo mi vida impactaba a otros y cómo las personas se acercaban buscando la paz y sabiduría que yo había encontrado. La Biblia lo describe de esta manera en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz que brilla dentro de ti no es solo para ti, sino para que los demás también puedan ver a Dios a través de tus acciones. Si has comenzado a notar que las personas se acercan a ti en busca de consejo
o que están siendo inspiradas por tu ejemplo, es una señal clara de que tu propósito se está expandiendo más allá de ti. Dios está utilizando tu vida para impactar a los demás. En la siguiente clave te hablaré sobre cómo tu vida, al estar alineada con Dios, se convierte en un camino hacia la verdadera paz y satisfacción. Paz y satisfacción al caminar en el propósito de Dios. Una de las bendiciones más grandes que vienen al ser elegido por Dios es la paz y satisfacción que experimentas. No hablo de una paz superficial, ni de una satisfacción momentánea que se desvanece con el tiempo, sino de una paz profunda, una satisfacción que proviene de saber que estás exactamente donde debes estar, cumpliendo el propósito para el que fuiste creado. Es fácil buscar satisfacción en las cosas del mundo, el dinero, el éxito, la fama. Pero al final, todo eso es temporal. La verdadera satisfacción viene solo cuando estamos alineados con el propósito divino, cuando nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un significado mucho mayor. La paz que experimentas al caminar en el propósito de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad interna de saber que estás en el centro de su voluntad. Es una paz que no se puede comprar ni se puede falsificar, porque proviene directamente de Él. Recuerdo que cuando comencé a caminar con más confianza en el propósito que Dios tenía para mí, la ansiedad y la inseguridad que antes sentía se desvanecieron. La paz que sentía me dio una satisfacción que no podía encontrar en nada más, y esa paz no solo me afectó a mí, sino a las personas a mi alrededor. Mi vida comenzó a reflejar lo que significa vivir con propósito y en paz con Dios. Si sientes que tu vida está llena de paz y satisfacción y que lo que estás haciendo tiene un propósito mucho más grande que tú, es una señal de que estás caminando en el plan que Dios tiene para ti. El deseo de servir a los demás. Una de las señales más poderosas de ser elegido por Dios es que desarrollas un profundo deseo de servir a los demás. Este deseo no proviene de la obligación ni de un esfuerzo humano, sino de un amor genuino y divino que te impulsa a poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Recuerdo que al principio me costaba pensar más allá de mis propios intereses. Siempre estaba centrada en mis problemas, en lo que yo necesitaba, y nunca consideraba tanto a los demás. Pero cuando empecé a alinearme con el propósito de Dios, algo cambió dentro de mí. Dejé de pensar solo en mí misma y comencé a ver las necesidades de las personas a mi alrededor. Jesús nos enseñó a servir, a ser humildes y a poner a los demás por encima de nosotros mismos. En Mateo 20:28, Él dijo: «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Este mismo deseo de servir a los demás es una clara señal de que estás siendo transformado por el amor de Dios. El deseo de servir nace del corazón de Dios y se refleja en nuestras acciones diarias, ya sea ayudando a un amigo, apoyando a alguien en necesidad o simplemente brindando una palabra de aliento. Si sientes que tu vida está orientada cada vez más hacia ayudar a los demás y que encuentras gozo en servir, es una prueba de que Dios te ha elegido y está trabajando poderosamente en ti. La siguiente clave tiene que ver con cómo Dios comienza a abrir puertas inesperadas para que puedas servir y cumplir tu propósito. Las puertas que Dios abre para tu propósito. Una de las cosas más increíbles que experimentamos cuando somos elegidos por Dios es que Él abre puertas que de otra manera no se abrirían. Como mencioné antes, las pruebas y dificultades forman parte del proceso, pero lo que es aún más fascinante es que Dios pone las oportunidades correctas en el momento justo para que podamos cumplir con su propósito. Cuando comencé a seguir a Dios de todo corazón, empecé a ver cómo las puertas que antes parecían cerradas comenzaron a abrirse. Algunas oportunidades laborales, algunas personas que llegaron a mi vida de manera inesperada, situaciones que parecían imposibles, todo empezó a encajar. La Biblia nos recuerda en Apocalipsis 3:8, «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Esto es exactamente lo que sucede cuando te entregas al propósito de Dios. Él abre puertas en tu vida que te permiten avanzar y crecer de maneras sorprendentes. Es importante entender que estas puertas no siempre son grandes y obvias. A veces se presentan de manera sutil, pero cuando las ves,
Sabes que Dios está guiando tus pasos. Si últimamente has visto oportunidades inesperadas o si puertas que parecían cerradas se han abierto, es una señal clara de que Dios te está guiando hacia tu propósito. En la siguiente clave, te hablaré sobre cómo tu vida toma un nuevo rumbo cuando aceptas completamente el propósito de Dios. Un nuevo rumbo en tu vida al aceptar el propósito de Dios. Cuando aceptas completamente el propósito de Dios para tu vida, experimentas un cambio radical en la dirección de tu vida. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que impacta y transforma vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre el amor que nunca falla, comparte este video con ellos. Esto no significa que todo sea perfecto, ni que todo en tu vida se resuelva de inmediato. Pero lo que sí ocurre es que tu vida toma un rumbo claro, una dirección precisa hacia el cumplimiento de los planes que Dios tiene para ti. Es como cuando un navegante finalmente ve el rumbo correcto y sabe con certeza hacia dónde se dirige. Yo sentí esta transformación en mi vida cuando tomé la decisión de rendirme completamente a Dios. Hasta ese momento me sentía perdida, sin saber exactamente cuál era el camino que debía seguir. Pero cuando comencé a aceptar el propósito divino, todo comenzó a tener sentido. Mis metas, mis decisiones, incluso mis deseos, se alinearon con lo que Dios quería para mí. La paz de saber que estoy en su voluntad se convirtió en mi mayor guía. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Cuando aceptamos su propósito, experimentamos una paz que nos confirma que estamos en el camino correcto. Si en tu vida has notado que ahora tienes un rumbo claro, una dirección que antes te parecía incierta, es una señal de que has comenzado a caminar de acuerdo con el propósito de Dios para ti. En la siguiente clave, te contaré cómo puedes ver el impacto a largo plazo de estar alineado con el propósito divino. El impacto a largo plazo de vivir en el propósito de Dios. El impacto a largo plazo de vivir en el propósito de Dios es algo que no siempre vemos de inmediato. A veces, el impacto real de nuestra obediencia solo se revela con el tiempo, pero una vez que miramos atrás, podemos ver cómo nuestras vidas han tocado a otros y cómo hemos dejado una huella en este mundo. Es impresionante pensar que tu vida, al seguir el propósito divino, puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Al principio, es fácil pensar que nuestras acciones diarias no cuentan mucho, pero cada paso de obediencia tiene un efecto duradero. Dios usa nuestras vidas para dejar un legado de fe, amor y esperanza. Es posible que no veas ese impacto inmediatamente, pero con el paso del tiempo te darás cuenta de cómo lo que has hecho ha influido en aquellos que te rodean. Si en algún momento has tenido dudas sobre si lo que haces realmente importa, quiero decirte que Dios está trabajando en ti y a través de ti, y que los frutos de tu obediencia se verán a largo plazo. El llamado a la santidad como parte de tu propósito. Una de las claves más profundas de saber si eres elegido por Dios es el llamado a la santidad. Cuando decides caminar en el propósito de Dios, no solo es un camino hacia la realización personal, sino también un llamado a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Este llamado te lleva a vivir una vida apartada, diferente, dedicada a la pureza y la rectitud. A lo largo de mi caminar con Dios, comencé a darme cuenta de que la santidad no es algo que se impone desde afuera, sino que nace desde el interior de la persona que se ha entregado a Dios. Es una transformación del corazón, donde los deseos de la carne y del mundo comienzan a perder fuerza y la voluntad de Dios se convierte en tu guía diaria. La Biblia en 1 Pedro 1:16 dice: «Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». Este es el estándar que Dios nos ha dado, y aunque nunca seremos perfectos, su llamado a la santidad es una señal clara de que estás en el camino correcto. Si has comenzado a sentir una fuerte convicción por vivir de acuerdo con los principios de Dios y has abandonado viejas prácticas que sabías que no le agradaban, es una señal clara de que estás siendo llamado a la santidad y que estás caminando en el propósito divino. La siguiente clave tiene que ver con cómo el Espíritu Santo te guía en cada paso del camino. El Espíritu Santo como guía en tu camino.
La 19ª clave es sobre el papel crucial del Espíritu Santo en tu vida. Una de las evidencias más claras de ser elegido por Dios es que el Espíritu Santo habita en ti y te guía, te fortalece y te transforma de manera diaria. Cuando comenzamos a caminar en el propósito de Dios, no estamos solos. El Espíritu Santo es nuestra ayuda constante, guiándonos en cada decisión, dándonos sabiduría, dándonos poder para resistir la tentación y, lo más importante, transformando nuestro corazón para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Yo misma pude sentir esa dirección divina de manera constante. Había momentos en los que no sabía qué hacer, pero el Espíritu Santo me hablaba al corazón, me guiaba a través de la paz y me daba la certeza de que estaba tomando el camino correcto. El Espíritu Santo es nuestra fuente de fortaleza cuando enfrentamos las pruebas y es Él quien nos da el poder para seguir adelante. En Juan 14:26, Jesús nos dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo es el Maestro y Consolador que Dios ha enviado para guiarnos en el camino hacia el cumplimiento de su voluntad. Si has experimentado la guía del Espíritu Santo en tu vida, si sientes que Él te fortalece y te da sabiduría, es una señal de que eres elegido por Dios y que Él te está preparando para algo grande. En la siguiente clave te hablaré sobre la importancia de la oración constante como parte de tu caminar con Dios. La importancia de la oración constante. La 20ª clave para saber si eres elegido por Dios tiene que ver con tu vida de oración. Aquellos que son elegidos por Dios no solo se entregan a Él de manera ocasional, sino que la oración se convierte en una parte vital y constante de su vida. La oración es el medio por el cual fortalecemos nuestra relación con Dios, buscamos su voluntad y recibimos la guía del Espíritu Santo. Al principio, yo no entendía bien la importancia de la oración. Pensaba que era solo una actividad religiosa, algo que se hacía antes de comer o al final del día. Pero a medida que mi caminar con Dios se profundizó, me di cuenta de que la oración es mucho más que eso. Es una conversación continua con el Creador. Es donde podemos expresar nuestras dudas, nuestros temores, nuestras alegrías y también donde recibimos su paz, su dirección y su propósito. Jesús mismo nos enseñó a orar y a permanecer conectados con el Padre. En Mateo 26:41 nos recuerda: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Cuando vivimos una vida de oración constante, nuestra relación con Dios se fortalece. Nos volvemos más sensibles a su voz, más obedientes a su guía y más centrados en su propósito. La oración constante es una señal clara de que estamos caminando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Si has experimentado el poder de la oración en tu vida, si la sientes como una herramienta esencial para tu caminar con Dios, es una señal de que Él te está guiando y te está eligiendo para grandes cosas. La obediencia a Dios y su poder transformador. Una de las claves más poderosas para saber si eres elegido por Dios es la obediencia. En el momento en que decides caminar en el propósito de Dios, la obediencia se convierte en la base sobre la cual se construye tu vida espiritual. No basta con saber que eres elegido, sino que debemos ser obedientes a las instrucciones que Él nos da. Recuerdo que antes de comprender completamente mi propósito, a menudo me resistía a obedecer. Pensaba que mis propios planes y deseos eran mejores, que sabía lo que era mejor para mí. Pero cuando comencé a rendirme y obedecer a Dios, me di cuenta de cuán transformadora es la obediencia. No solo me llevó a cumplir su voluntad, sino que me trajo una paz indescriptible y un sentido de realización. La Biblia nos habla en 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es una clara muestra de cómo Dios valora más nuestra obediencia que nuestras acciones externas. Si sientes un fuerte deseo de obedecer a Dios, incluso cuando no entiendes completamente el porqué de sus instrucciones, es una señal de que estás siendo guiado por su Espíritu
y estás alineado con su propósito para ti. La siguiente clave tiene que ver con cómo la confianza en Dios se convierte en un pilar en tu vida diaria. La confianza en Dios como pilar en tu vida. A medida que avanzamos en el propósito de Dios para nuestra vida, la confianza en Él se convierte en un pilar fundamental. Sin confianza, es casi imposible caminar en el propósito divino. Dios quiere que confiemos en Él completamente, sabiendo que sus planes son más altos y mejores que los nuestros. Antes de entregarme por completo a Dios, solía dudar mucho. Siempre pensaba que tenía que controlar todo, que debía asegurarme de que las cosas sucedieran de la forma en que yo las planeaba. Pero cuando aprendí a confiar plenamente en Dios, descubrí que su plan es mucho más perfecto y que la paz que se obtiene al descansar en su soberanía no tiene comparación. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que impacta y transforma vidas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar sobre el amor que nunca falla, comparte este video con ellos. La Biblia nos habla en Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al confiar en Dios, no solo abres las puertas a su plan perfecto para ti, sino que también encuentras una paz que te capacita para enfrentarte a cualquier situación, confiando plenamente en que Él tiene el control. Si te has encontrado confiando en Dios en áreas donde antes tenías dudas o temores, es una señal clara de que estás alineado con su propósito para ti. La fe en las promesas de Dios transforma tu perspectiva. La fe es otra de las claves para saber si eres elegido por Dios. La fe en las promesas de Dios transforma radicalmente nuestra perspectiva sobre la vida. Nos da una visión más amplia, nos ayuda a ver más allá de las dificultades y nos hace confiar en que todo lo que nos ha prometido lo cumplirá. Cuando comencé a caminar en el propósito de Dios, la fe fue la que me permitió seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Cuando se confía en las promesas de Dios, ya no hay lugar para el miedo ni la duda, porque sabemos que Él es fiel y que su palabra nunca falla. Romanos 4:20-21 dice, y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si has visto cómo tu fe en las promesas de Dios ha transformado tu perspectiva y te ha dado esperanza incluso en tiempos difíciles, es una clara señal de que Dios está obrando poderosamente en tu vida. La próxima clave trata sobre el propósito eterno de Dios para tu vida. Algo que va más allá de lo que podemos ver en esta tierra. El propósito eterno de Dios para tu vida. Una de las claves más profundas para saber si eres elegido por Dios es entender que su propósito para ti no es temporal, sino eterno. Todo lo que Dios tiene preparado para tu vida tiene un impacto mucho mayor que lo que podemos ver a simple vista. Lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias eternas. Cuando realmente entendemos esto, comenzamos a vivir de una manera diferente. Ya no buscamos solo satisfacción temporal, sino que nos enfocamos en lo que tiene valor eterno, las relaciones, el amor, la fe, la obediencia y el servicio a los demás. Cada acción que tomamos está orientada hacia ese propósito eterno, sabiendo que nuestras vidas no son solo una serie de eventos fugaces, sino parte de un plan eterno de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si estás viviendo con la conciencia de que lo que haces tiene un propósito eterno, es una clara señal de que estás caminando conforme al plan divino de Dios para tu vida. En la próxima clave, hablaremos sobre cómo la gratitud a Dios se convierte en una respuesta natural cuando vives en su propósito. La gratitud como respuesta natural a vivir en el propósito de Dios. Una de las respuestas más naturales y poderosas cuando vivimos en el propósito de Dios es la gratitud. A medida que nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, surge en nosotros un profundo sentimiento de agradecimiento, no solo por las bendiciones materiales, sino por todo lo que Él nos ha dado, su paz, su amor, su dirección y su presencia constante. Recuerdo que cuando comencé a experimentar este propósito divino, mi corazón se llenó de una gratitud inexplicable.
Cada día me encontraba agradeciendo a Dios por su fidelidad, por las oportunidades que me brindaba, por las personas que ponía en mi vida. La gratitud se convirtió en una respuesta constante de mi corazón, porque su amor y su plan para mí eran más grandes de lo que jamás imaginé. La Biblia nos dice en 1 a los Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se trata solo de agradecer cuando las cosas van bien, sino de tener un corazón agradecido en todo momento, confiando en que todo lo que pasa está dentro del plan perfecto de Dios. Si has comenzado a sentir una gratitud profunda por lo que Dios hace en tu vida, incluso en medio de las dificultades, es una señal clara de que estás alineado con su propósito y que Él está trabajando en ti. La siguiente clave tiene que ver con cómo tu vida se convierte en un testimonio de la gloria de Dios. Tu vida como testimonio de la gloria de Dios. Una de las señales más hermosas de ser elegido por Dios es que tu vida se convierte en un testimonio vivo de su gloria. Cuando comienzas a caminar en su propósito, tu vida refleja su luz y su amor, y otros pueden ver esa transformación. Ya no es solo acerca de lo que tú has hecho, sino sobre lo que Él ha hecho en ti y a través de ti. Yo misma he experimentado este testimonio personal. Antes mi vida era oscura y llena de dudas, pero ahora, al caminar en el propósito de Dios, mi vida refleja la paz, la alegría y la esperanza que solo Él puede dar. Es impresionante cómo, al seguir su camino, te conviertes en una fuente de inspiración para los demás. La Biblia nos dice en Mateo 5:16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si has notado que tu vida está siendo un reflejo del amor y la gloria de Dios, y que otros te ven como un ejemplo de su obra en ti, es una prueba de que estás viviendo en su propósito divino. La próxima clave tiene que ver con cómo tu vida de oración y servicio comienza a impactar a otros. El impacto de tu vida de oración y servicio en los demás. Una de las transformaciones más hermosas que experimentas cuando eres elegido por Dios es que tu vida comienza a impactar a otros de maneras inesperadas. La oración constante y el servicio a los demás se convierten en una fuente de inspiración para aquellos que te rodean. Al principio, puede que no veas el impacto inmediato de tus oraciones o de tus actos de servicio, pero a medida que sigues orando y sirviendo, comienzas a notar cómo otros se ven tocados por tu ejemplo. Ya no se trata solo de ti y tu relación con Dios, sino de cómo tu obediencia y servicio a Dios se extienden a los demás, tocando sus corazones y transformando sus vidas también. La Biblia nos recuerda en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando comienzas a vivir este principio, te das cuenta de que tus oraciones y tu servicio son un medio a través del cual Dios bendice y toca a otras personas. Si has experimentado cómo tu vida de oración y servicio ha comenzado a tocar a otros, es una clara señal de que estás viviendo en el propósito de Dios y que Él te está utilizando para impactar el mundo a tu alrededor. La siguiente clave tiene que ver con cómo Dios te prepara para los momentos de prueba, sabiendo que Él está contigo. Cómo Dios te prepara para los momentos de prueba. Una de las pruebas más grandes de ser elegido por Dios es cómo Él te prepara para los momentos de dificultad y prueba. A lo largo de nuestro caminar en su propósito, no siempre todo es fácil. Habrá momentos de lucha, de incertidumbre, de dolor, pero una de las mayores bendiciones es que Dios nunca nos deja solos en esos momentos. Recuerdo los momentos en los que pensé que no podía seguir adelante, cuando las dificultades parecían insuperables. Pero fue en esos momentos cuando experimenté más claramente que Dios estaba conmigo, guiándome, fortaleciendo mi fe y preparándome para un propósito aún mayor. La Biblia nos habla en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando entendemos que Dios está con nosotros en los momentos difíciles, podemos avanzar con la confianza de que Él está obrando a nuestro favor.
Si has vivido momentos difíciles y has sentido la presencia de Dios de manera tangible, sabiendo que Él está contigo en cada paso, es una señal de que Él te ha elegido y te está preparando para cumplir su propósito. Tu vida de fe puede inspirar a otros a seguir el propósito divino. Una de las grandes bendiciones de caminar en el propósito de Dios es que tu vida puede ser una inspiración para los demás. Cuando vives por fe, no solo transformas tu propia vida, sino que puedes ser una luz para los demás, ayudándoles a ver que también pueden caminar en el propósito que Dios tiene para ellos. Recuerdo claramente cómo, al principio, me sentía insegura sobre si realmente estaba viviendo para algo más grande que yo mismo. Pero cuando comencé a ver cómo mi fe impactaba a aquellos que estaban a mi alrededor, me di cuenta de que mi vida no era solo para mí, sino para ayudar a otros a encontrar su propósito en Dios. Cada paso de fe, cada oración, cada acción guiada por Dios era un testimonio de su poder y amor en mi vida, y eso podía inspirar a otros a confiar también en Él. En 1 Timoteo 4:12 dice: «Ninguno tenga en poco tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza». Esta es una clara llamada a ser un ejemplo de fe, mostrando a otros que, al igual que tú, ellos también pueden vivir el propósito que Dios tiene para ellos. Si has notado que tu fe ha influenciado y motivado a otros a seguir a Dios, es una señal de que estás viviendo en su propósito y que tu vida es un testimonio de su gloria. Cómo Dios utiliza tus pruebas para fortalecer tu carácter. Una de las realidades más profundas al caminar en el propósito de Dios es cómo Él utiliza las pruebas y dificultades para moldear tu carácter. Aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos dificultades, la Biblia nos asegura que Dios usa esas experiencias para hacer crecer nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Yo mismo he pasado por momentos difíciles, momentos que pensé que no podría superar. Pero en medio de esos desafíos, descubrí que cada prueba que enfrentaba me hacía más fuerte y más dependiente de su gracia. Las pruebas no son para destruirnos, sino para prepararnos para lo que Dios tiene reservado para nosotros. En Romanos 5:3-4 se nos enseña: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza». Si has experimentado pruebas que te han fortalecido y te han hecho crecer espiritualmente, es una señal clara de que Dios está usando esas experiencias para cumplir su propósito en ti. El servicio a los demás como señal de vivir en el propósito de Dios. Un aspecto fundamental de saber si eres elegido por Dios es el deseo de servir a los demás. Cuando caminas en su propósito, tu vida no se trata solo de ti mismo, sino de cómo puedes servir y bendecir a los demás. El servicio es una manifestación del amor de Dios en ti y es una señal clara de que estás viviendo de acuerdo con su propósito para tu vida. Recuerdo cómo, al principio, me sentía que tenía tantas necesidades que debía preocuparme solo por mí mismo. Pero cuando comencé a entender el propósito de Dios en mi vida, me di cuenta de que mi llamado era también para servir a otros. Cada acto de servicio, por pequeño que fuera, me acercaba más a vivir el propósito de Dios, porque Dios se glorifica cuando servimos con un corazón dispuesto. En Mateo 20:28, Jesús nos dice: «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El servicio a los demás es una clara indicación de que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y viviendo en el propósito divino. Si sientes un deseo profundo de servir a los demás, de poner sus necesidades antes que las tuyas, es una señal de que estás caminando en el propósito que Dios tiene para ti. La paz de Dios como confirmación de su propósito en ti. Finalmente, una de las señales más claras de saber si eres elegido por Dios es la paz que Él te da, incluso en medio de las tormentas de la vida. Cuando realmente caminas en su propósito, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias, sino que proviene de su presencia en tu vida. Recuerdo muchos momentos en los que enfrenté dificultades, momentos de incertidumbre, pero incluso en medio del caos, sentí una paz profunda que solo Dios puede dar. Esa paz me sostuvo, me dio fuerzas para seguir adelante y me permitió confiar plenamente en que Él
estaba en control de todo. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si has experimentado esta paz divina, que te da calma incluso en los momentos más difíciles, es una clara señal de que estás viviendo en el propósito divino de Dios. Conclusión. En resumen, hemos visto cómo nuestras pruebas y desafíos pueden tener un propósito mucho más grande de lo que imaginamos, y cómo la Biblia nos guía en cada paso de nuestro camino. Ahora que hemos reflexionado sobre todo esto, es importante recordar que nuestras palabras tienen un poder inmenso, ya que, como dice la Escritura, la lengua tiene poder de vida y muerte. Recomendación: si te ha resonado este mensaje y quieres seguir profundizando en cómo la palabra de Dios puede transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas el próximo video, donde exploraremos el poder de la lengua según la Biblia. Vamos a descubrir juntos cómo podemos usar nuestras palabras para edificar, sanar y bendecir, tal como Dios nos enseña. Haz clic en el siguiente video y acompáñanos en este camino de transformación.